Nuestros servicios en línea y presencial, Iglesia Evangélica Presbiteriana de Rioja, ardía y no se consumía. Sé parte de lo que Dios está haciendo en su iglesia, alabando juntos y adorando a nuestro Señor Jesús. Martes, noches de clamor, 7 p.m. Jueves, en la palabra, 7 p.m. Domingos, 3 grandes servicios, 6:30 a.m., 10 a.m. y 7 p.m. Llénate de fe y vengamos juntos a la iglesia. Puedes asistir a nuestros servicios en Girón 2 de Mayo 930, Rioja. Bienvenido a casa. Bienvenidos a la sesión 4, la lección 4, en la cual vamos a hablar de las bienaventuranzas. En esta lección nosotros queremos acercarnos a este pasaje tan famoso, el Sermón del Monte. Es una prédica de nuestro Señor Jesucristo en la cual Él expone todo acerca del reino de los cielos. Si nosotros pensamos bien, cuando leemos las enseñanzas de Jesús, encontramos mucho vocabulario, mucho contexto. Jesús mismo refiere a sí mismo en cuanto al Hijo del Hombre, la llegada del reino de los cielos. Sin embargo, a menudo yo veo que hay muchas personas dentro de la iglesia aún que han estado en la iglesia por muchos años y no podrían dar una buena definición de qué es el reino de los cielos. Entonces lo que sucede tarde o temprano es que llegamos a tener una vida de 10 años como creyentes, pero todavía no entendemos qué significa realmente ser un creyente o ser un ciudadano dentro del reino de los cielos. ¿Qué significa, por ejemplo, el título de Jesús para sí mismo, el Hijo del Hombre? Bueno, no vamos a desempacar todo eso en esta lección, pero queremos un poco entrar en esta prédica de Jesús. La primera parte, las bienaventuranzas, que son 10, a veces lo consideran solo 9, como diferentes maneras de expresar qué significa ser un ciudadano del reino de los cielos. Y hay que recordar, como la imagen que está aquí a mi costado, Jesús subió a un monte y enseñó a sus discípulos acerca de estas bienaventuranzas. Y lo dijo hablando de cómo es el reino de los cielos. Jesús vino a establecer su reino, por eso le gustó el título Hijo del Hombre. Dijo que el reino ya se ha acercado. Entonces, este reino es ahora, es ya. Nosotros no solamente anhelamos y buscamos un reino futuro, aunque sí esperamos la consumación de todas estas cosas. Entonces, para Jesús, en estas bienaventuranzas, lo que vamos a ver es que Jesús quiere enseñarnos algo importante, de que ser ciudadano del reino se trata de ser alguien y no hacer muchas cosas. Muchas veces como cristianos nosotros nos enfocamos en todos los deberes del cristiano, las cosas que debemos hacer. Y quizás dentro de ahí hay una buena intención en que nosotros vemos que con la vida hacemos cosas. No podemos simplemente sentarnos en una silla todo el día y no hacer absolutamente nada. Y simplemente cuando alguien nos pregunta, ¿por qué no buscas un trabajo? No podemos responder y decir, bueno, estoy siéndome. estoy en la acción de ser. No podemos decir eso. Nosotros, por nuestra naturaleza, por la vida que tenemos, estamos acostumbrados a hacer cosas. Y está bien.
Pero tenemos que ver algo importante, que nuestras obras, nuestros actos y nuestras acciones tienen que fluir desde una identidad. Por ejemplo, me encantaría, sería chévere, genial, ir al hospital, entrar ahí, comprarme quizás camisa blanca, no sé, y entrar y decir, soy doctor Scott, soy oftalmólogo y me gustaría operar los ojos de algún paciente hoy día. Me gustaría hacer eso, pero no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque no soy médico. No puedo hacer las acciones de un médico si no soy un médico primero. Ahora, mucho más allá de la profesión de alguien o su vocación, nosotros somos cristianos. ¿Y qué significa eso? Bueno, hemos hablado de que, como Pablo dijo en 2 de Corintios 5, somos nueva creación, que hemos recibido el ministerio de la reconciliación, que significa que nosotros, reconciliados con Dios, nosotros participamos de una nueva naturaleza. El Espíritu Santo mora en nosotros lo llevamos con nosotros mismos y por eso Él produce en nosotros nuevos frutos que llamamos la semana pasada la santificación del creyente. Que poco a poco nosotros a través de la fe y para la fe, si recuerdas, ya desde Romanos 1:17, de la fe y para la fe nosotros nos es revelada la justicia de Dios. Que en otras palabras, por la fe nosotros poco a poco experimentamos la identidad por la cual Dios nos ha diseñado. Lo podemos pensar así. Cuando pensamos en Adán y Eva, ellos distorsionaron la verdad de Dios y cayeron de la gracia y ellos perdieron la inocencia y la relación tan íntima que tenían con Dios. Nosotros, ahora en Cristo, lo que Cristo ha hecho por nosotros, Él está invirtiendo estas cosas y Él ha creado para nosotros un camino para volver a tener la misma relación con Dios de inocencia y de una relación íntima. Y eso no fue gratis porque Jesús tuvo que pagar. Ahora sí viene a nosotros por pura gracia. Pero nosotros, dentro de esa adopción como hijos, ahora nosotros experimentamos nueva vida. Y este curso se trata de la vida nueva, la vida cristiana. Y estas bienaventuranzas son las mismas enseñanzas de Jesús de qué significa ser un creyente. Pero tenemos que no confundir esta lista de como unos requisitos para entrar al reino de los cielos. Jesús no está dándonos los pasos ya para tener su favor o tener salvación, sino está describiendo qué significa ser un ciudadano de los cielos. Si yo les pregunto, por ejemplo, ¿qué significa ser peruano? Quizás podríamos decir, bueno, a ti tiene que gustar, ¿no? El ceviche, tienes que comer ceviche. Y tienes que probar, solo probar, somos creyentes, ya, un poco de pisco, porque el pisco es peruano. Tienes que apoyar a la selección, ¿no? Vamos al mundial este año. Bueno, claro, hay muchas cosas, ¿no? Tienes que escuchar música wine o aprender quechua o viajar o lo que sea. El asunto es, podríamos nosotros describir muchas cosas acerca de qué significa identificarse como un peruano. Pero mi pregunta es, ¿eso es el mismo que los requisitos para nacionalizarse? Yo siendo extranjero, si yo voy a la oficina de inmigraciones y yo les pregunto, ¿qué se necesita para nacionalizarse? ¿Acaso ellos van a decir, tienes que apoyar la selección? ¿Acaso ellos van a decir, tienes que comer un poco de ceviche? No. Ellos van a decir, ya tienes que hacer este pago en el banco, tienes que asistir a esta capacitación, Entonces, los requisitos para entrar en la ciudadanía peruana son bien diferentes y realmente no tienen nada que ver, casi nada que ver con la identidad de la nación, de ser un ciudadano. Bueno, obviamente los requisitos
bien destacados y explicados y presentados en todas las Escrituras, los requisitos para entrar en el reino de los cielos es simplemente creer con fe. Porque como vimos la semana pasada, Romanos 1:17, desde el principio al fin, nuestra salvación es por fe. Entonces nosotros no tenemos que preocuparnos de que esta lista de las bienaventuranzas son requisitos para ser un ciudadano, sino son descripciones de cómo es un verdadero ciudadano. Y lo que vamos a ver en esto es que Jesús pide de nosotros ser vaciados para luego ser llenados. Jesús y su reino es completamente al revés. El camino de arriba es por abajo. Si uno quiere ser grande, tiene que ser menor. Si quieres ser primero, serás el último. Y Jesús nos enseñó qué significa eso. Su liderazgo en ningún momento pareció como muchos de nosotros. Dictador, tenemos que dirigir con una mano firme. Claro que hubo momentos en que Jesús enseñó con autoridad. Pero tenemos que ver que Jesús es nuestro modelo en qué significa ser un buen líder y qué significa ser un buen cristiano, obviamente. Jesús vino a servir, a amar, y llamó a sus discípulos amigos. Bueno, entramos, ¿ya? Quiero orar por nosotros para luego poder entrar en este estudio. Señor, te damos gracias por tus enseñanzas hacia nosotros y qué privilegio es poder ser llamados tus hijos. Y Señor, pedimos que nos ayudes en este estudio a escudriñar qué significa eso y vivir en la totalidad de la realidad de quienes somos en ti. Ayúdanos a ver que nuestra salvación es 100% segura y basada en la fe y la gracia que nos has mostrado en la cruz. Pero también ayúdanos a ver que cada uno de nosotros en ti tenemos una responsabilidad de crecer, de acercarnos a ti, de conocerte más y a través de ese conocimiento crecer, no solamente en nuestra fe y confianza, pero también en nuestras obras, en de quiénes somos. Pedimos, Señor, tu dirección y tu tiempo este tiempo en tu palabra. Pedimos, Señor, que nos ayudes, nos ilumines. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ok, comenzamos. Mateo 5 es el comienzo de las bienaventuranzas, comienzo del Sermón del Monte. Y ahí comienza con estas palabras. Cuando Jesús vio a la multitud, subió al monte y se sentó. Entonces sus discípulos se le acercaron y él comenzó a enseñarles, diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es interesante que Jesús comience ya su prédica con estas palabras. Bienaventuranza quiere decir felicidad o feliz es la persona, ¿no? Feliz es la persona pobre de espíritu. ¿Qué quiere decir? Bueno, no está hablando de una pobreza económica. Vamos a ver que casi todas las bienaventuranzas tienen base y fundación en el Antiguo Testamento. Jesús en casi todos ellos está citando algo del Antiguo Testamento y trayéndolo al Nuevo Testamento. No porque quiere cambiar la ley o quiere cambiar el Antiguo Testamento, sino quiere que nosotros lo entendamos por la primera vez. Jesús dice, felices son los pobres en espíritu. A Dios le importan nuestras necesidades económicas y físicas, pero no está hablando de esto acá. Más bien está hablando que la vida cristiana es una en que el creyente siempre mantiene una bancarrota espiritual. Ahora, para muchos de nosotros eso es muy difícil de entender. ¿Cómo es que el creyente puede crecer en su fe, crecer en su santidad propia, puede crecer en su obediencia al Señor, en su servicio?
pero puede seguir con la misma bancarrota espiritual. Porque siempre el Evangelio no cambia. O nunca el Evangelio cambia. Nosotros tenemos que entender que en ningún momento llegamos a un punto en que podemos merecer la salvación. Y de eso un poco hablamos en las últimas semanas. Que a veces en la vida cristiana nosotros llegamos a pensar que hemos hecho algo para que Dios nos ame más. Claro que en el principio éramos un pobre pecador, claro, inmerecido de la gracia de Dios. Pero ahora, seguro Dios ve todo lo que he hecho, ¿no? Seguro Él ve toda mi asistencia, no he faltado. Ni durante la pandemia, todos los domingos estuve ahí en Facebook. Bueno, nosotros a veces llegamos a pensar que Dios nos debe algo. Cuando realmente estamos en bancarrota espiritual toda esta vida antes de nuestra glorificación en el cielo. No hay ningún momento en que Dios dice, ok, hasta ahora he tenido que darte mucha gracia y misericordia, pero desde ahora ya has logrado ese nivel que ahora puedes tú hacerlo solo. Felicitaciones, hijo. Nunca nos va a decir eso porque nunca será la realidad. Y si no fuera así, amigos, no tendríamos una necesidad del Espíritu Santo. Entonces Jesús está diciendo aquí que el camino cristiano, la vida cristiana, comienza y mantiene esta pobreza espiritual. Y no está diciendo que la persona es débil espiritualmente. No estamos hablando de una debilidad o una carencia, algo así. Estamos hablando de una humildad. Bueno, como dije, estas bienaventuranzas vienen del Antiguo Testamento y podemos ver eso en Isaías 66:2, donde Isaías dice, yo hice todo esto con mis propias manos y fue así como todo llegó a existir. Yo pongo la mirada en los pobres y humildes de espíritu y en los que tiemblan al escuchar mi palabra del Señor. Entonces, ¿qué dije? No está hablando de una debilidad espiritual como una fe frágil o un compromiso débil. No estamos hablando de una inmadurez. Estamos hablando de una relación entre los seres humanos que no merecen gracia y la santidad de Dios, la perfección de Dios. Y que, como hemos dicho, que cada vez que nos enfrentamos a eso, no podemos sentirnos bien. Hay un dolor ahí, hay una pobreza que nosotros necesitamos experimentar. Porque de esa gente, de nosotros es el reino de los cielos. Jesús está diciendo que ellos están felices en el reino. No deberíamos pensar que que Dios nos va a dar el reino literalmente. Claro que nosotros reinamos con Cristo y en la consumación del reino, por supuesto. Pero aquí Jesús está diciendo que feliz son ellos en el reino porque ellos reconocen quién es el Rey. Solo los pobres de espíritu pueden entregarse al señorío de Cristo. Jesús, cuando usó términos como el Hijo del Hombre, estuvo hablando del reino y que Él va a recibir poder y dominio sobre la tierra. ¿Acaso eso no incluye tu corazón? ¿Acaso cuando pensamos en que Jesús es Rey y que tiene dominio sobre todas las cosas creadas, eso no incluye tus planes y tus sueños? ¿Eso no incluye tus anhelos, lo que esperas lograr este año? Por supuesto. Y ahí está, hay una indiferencia que a veces nosotros tenemos con estas cosas. No tenemos ningún problema que Jesús esté en su trono. Mientras su reino no es igual, o mientras su reino es igual a lo nuestro.
pero nosotros no podemos construir nuestros reinos. Es interesante que durante tiempos como hoy, con tantas redes sociales, todo el mundo se ha vuelto como experto en la política, ¿no es cierto? Si tú das un vistazo a todos tus enemigos, a todos tus amigos, qué error, que quizás no fue tanto error. A todos tus amigos en Facebook, ¿qué vas a ver? Vas a ver sus comentarios políticos, ¿no? ¿Y por qué? Es interesante que vemos gente que no saben realmente gobernar bien su casa, pero ellos saben mejor cómo gobernar este país. Y es lo mismo, nosotros en el reino de Dios, en el reino de los cielos, a veces nosotros pensamos que sabemos mejor que el rey. Y eso lo mostramos siempre cuando nosotros nos frustramos. Estamos molestos a veces con Dios porque Él ha cambiado nuestro plan, ha cambiado lo que queremos hacer. Nosotros pretendemos saber mejor que Dios muchas veces cómo debería crecer su iglesia, cómo debería o quiénes debería salvar. Nosotros no podemos hacer eso como cristianos, porque nosotros pertenecemos a este reino. Nosotros no somos el rey. Y en eso nosotros tenemos una pobreza espiritual. Bueno, seguimos. Mateo 5:4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y ahora, sin ver cómo este versículo conecta con el Antiguo Testamento, podríamos pensar que Jesús está diciendo que su consuelo llega a todos. Pero es importante ver el contexto. Esto viene de Isaías 61:2. No puedo leer todo el contexto, pero ahí dice: a proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están tristes. ¿Cómo pueden estas dos cosas existir juntos? Buena voluntad de Dios y el día de la venganza. Obviamente vienen en un solo día. ¿Y qué? ¿A qué? Consolar a todos los que están tristes. Bueno, ¿por qué están tristes? Porque ellos anhelan su redención, anhelan el día de su salvación. La venganza del Señor en el día del Señor, ¿ya? Significa venganza contra los enemigos del pueblo de Dios. Ahora, para los judíos del tiempo de Jesús, ellos obviamente entendieron eso como los romanos. Pero lo que ellos no podían ver es que el reino de Dios es espiritual primero. Y eso implica que primero Dios tiene que hacer venganza contra nuestros enemigos espirituales y librarnos del dominio espiritual bajo el cual nosotros estuvimos en Cristo. Por eso Pablo en Efesios 2 habla de que antes nosotros obedecíamos, nos sometíamos al príncipe del aire de esta tierra. Porque nosotros estuvimos bajo otro dominio y por eso debimos y debemos llorar. En otras palabras, eso va muy bien con la primera bienaventuranza. Nosotros no estamos hablando de personas que lloran por la muerte de su mascota. Esas cosas, no quiero disminuir eso, es muy triste, ¿ya? Pero Jesús no está hablando de ese tipo de tristeza. Está hablando de una tristeza, como dice Pablo en 1 de Corintios, que lleva al arrepentimiento. Es una contrición, ¿ya?, del corazón por el pecado de uno. Como David, el rey David en Salmo 51, cuando él reconoce que no merece ni una gota de la gracia de Dios. Felices son los que lloran. Qué reino invertido, qué reino al revés, porque ellos recibirán consolación. ¿Por qué? Porque Jesús es un buen Salvador. Porque Jesús envió el gran Consolador, el Espíritu Santo.
Cuando nosotros pensamos en la humildad cristiana, muchos llegamos a conocer a Cristo a través de una tristeza profunda sobre nuestra condición pecaminosa en el comienzo. Pero ¿por qué hemos perdido esa perspectiva? ¿Qué perdimos en el transcurso del tiempo que ya no podemos llorar por nuestro pecado? ¿Cuándo fue la última vez que lloraste por tu condición? ¿Cuándo? Y no estoy hablando de que has perdido un trabajo. Yo sé que eso también merece llorar. Ya. Estoy hablando, ¿cuándo fue la última vez que has llorado por romper tu relación con Dios? Y otra vez, no estoy hablando de perder la salvación, porque no estamos hablando de los requisitos para ser salvo. Estamos hablando de la vida cristiana, es lo que Jesús nos está explicando. Que la vida cristiana no solamente comienza con esa confesión, debería ser algo que hacemos todo el tiempo. Es algo muy difícil para muchos de nosotros. Si piensas bien, nos parecería muy raro. Digamos, durante un culto, un domingo, si alguien llora mientras están celebrando la Santa Cena, si está llorando visiblemente, todos, ¿qué pensaríamos, no? Debe haber hecho algo muy malo, ¿no? ¿Qué habrá hecho esta semana? ¿Qué nos dirá su cónyuge, no? Pero ¿acaso no debería ser un contexto en que uno debería ser quebrantado por lo que ha hecho contra la santidad de Dios? Y a eso voy. Ahora, no les estoy recomendando que este domingo, cuando les toca celebrar la cena, que tienen que llorar. No, porque Jesús tampoco quiere forzar estas cosas. No nos está dando las indicaciones del ciudadano del reino para que lo fijamos. Está diciendo que para poder reconocer en nosotros mismos, porque ni siquiera es para compararnos con otros, yo tengo que preguntarme a mí, ¿estoy realmente quebrantado de mi pecado? ¿O no? Hay una señora que se llama Nancy DeMoss, y ella es una muy buena autora, tiene muy buenos libros, varios de los cuales están en español. Y hablando de esa idea de que tenemos que ser vaciados para ser llenados, ella dice, la verdadera adoración comienza con quebrantamiento y humildad ante cualquier cosa que Dios nos revele en su palabra. La pobreza de espíritu y el duelo por nuestro pecado conducen al arrepentimiento genuino, que a su vez conduce al perdón. El perdón producirá libertad de la culpa y la esclavitud. Cuando tengamos la libertad que ha nacido del quebrantamiento, el arrepentimiento y el perdón, tendremos una mayor capacidad para el amor, una capacidad sobrenatural para amar a Dios y amar a los que no son amados, y para la adoración. Y por supuesto el amor y la adoración verdaderos conducirán de regreso a un nuevo nivel de quebrantamiento, lo que conduce a un nuevo arrepentimiento más grande y más profundo, un mayor perdón, una nueva libertad y una capacidad aún mayor para amar y adorar. Entonces, ¿qué está diciendo Nancy? Que este es un ciclo. Nosotros no solamente experimentamos fe y arrepentimiento una vez en la vida, sino esto es el patrón de la vida cristiana. Quebrantamiento que lleva al arrepentimiento, que lleva al perdón y la libertad del pecado, que lleva a la adoración, que otra vez lleva al quebrantamiento. Parece un ciclo terrible para algunos de nosotros, porque enfrentar nuestro pecado y nuestra maldad parece demasiado abrumador. Pero amigos, eso es el Evangelio. No podemos crecer sin vaciarnos de esa maldad,
sin confesarlo, sin dejarlo atrás. El siguiente dice, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bueno, viene de Salmo 37, donde dice, pero los humildes heredarán la tierra y disfrutarán del gran bienestar. Mansedumbre es una virtud que refleja cómo nosotros respondemos a las situaciones complicadas. Mansedumbre es nuestra respuesta al mundo, nuestra respuesta a las cosas. Pregúntate, ¿cómo reaccionas cuando tus hijos no te hacen caso o rebelen contra ti o no te respetan? ¿Cómo reaccionas con el cónyuge? ¿Cómo respondes a una persona cuando te está gritando y está airado? ¿Cómo es tu reacción cuando los planes cambian por completo? Nuestra respuesta a estos cambios, la aflicción, el sufrimiento, o realmente es nuestra respuesta muchas veces al pecado de otras personas. Eso es nuestra mansedumbre. Y Jesús fue muy manso, fue firme en lo que enseñó, pero con mucho amor y gracia trató a la gente. Ahora, ¿qué quiere decir que ellos heredarán la tierra? Cuando pensamos en la escatología, el estudio de los últimos tiempos, tenemos que ver el Nuevo Testamento confirma que el reino, como hemos dicho, comienza en el ministerio de Jesús. Comenzó con la llegada de Cristo, pero también siempre va hacia una consumación. Entonces, esta herencia es nuestra ahora. Todo el resto del Nuevo Testamento lo confirma. No estamos solamente hablando del futuro, sino también ahora, que nosotros ya hemos, en Cristo, heredado la tierra. No solamente en el futuro. Y claro que va a mejorar, porque realmente vemos que la tierra todavía está quebrantada. Necesita personas mansas. Necesita personas que pueden responder con gracia y con el Evangelio. La promesa es ahora y va a llegar a tener su cumplimiento en la nueva tierra y el nuevo cielo, cuando vamos a estar con Dios para siempre. Siguiente. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Esta es una de mis favoritas de las bienaventuranzas. Jesús no está diciendo que feliz está la persona que participa en más huelgas y paros, ¿ya? No está hablando de personas que simplemente buscan justicia aquí en el mundo. Él está hablando los que buscan y tienen hambre y sed de la justicia de Dios. Cuando nosotros llegamos a ver la realidad, la putrificación de nuestra maldad, podemos huir, escondernos como Adán y Eva, o podemos corrernos al Calvario y a la cruz de Jesús. Y cuando hacemos eso, ¿qué encontramos? Una justicia perfecta hecha para nosotros. Esta bienaventuranza de los que tienen hambre y sed de justicia viene de Isaías 55. Me encanta este pasaje donde dice, todos ustedes los que tienen sed, vengan a las aguas, y ustedes los que no tienen dinero, vengan y compran y coman. Vengan y compran vino y leche sin que tengan que pagar con dinero. ¿Por qué gastan su dinero en lo que no alimenta y su sueldo en lo que no les sacia? Escúchenme bien y coman lo que es bueno. Deleítense con la mejor comida. Inclinen su oído y vengan a mí. Escuchen y vivirán. Yo haré con ustedes un pacto eterno que es de mi invariable misericordia por David. Entonces, Jesús está hablando de personas que buscan la justicia de Dios porque buscan salvación, buscan comer y beber sin dinero. Nosotros no tenemos nada que ofrecer a Dios y por eso la vida es una constante dependencia
de la gracia de Dios. Feliz son ellos que son hambrientos de la gracia de Dios, porque ellos comerán un banquete. El siguiente dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos serán tratados con misericordia. Ahora, dentro del Sermón del Monte hay otros pasajes así complicados. Podríamos entender, y por eso creo que a veces como iglesia, a veces evitamos el Sermón del Monte. Podríamos tomar este versículo y pensar, entonces para poder ser salvo y recibir la misericordia de Dios, uno tiene que ir andando mostrando misericordia a los demás. Pero otra vez, es una muy mala aplicación e interpretación de este pasaje. Jesús está hablando a sus discípulos, ¿ya? Y está explicándoles cómo es, quién debe ser, no hacer, ser, no hacer, un ciudadano del reino. En Mateo 6, el siguiente capítulo, Jesús también dice algo raro. Dice, si ustedes perdonan a los otros sus ofensas, también su Padre Celestial los perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los otros sus ofensas, tampoco el Padre de ustedes les perdonará sus ofensas. Entonces, obviamente tenemos el mismo problema. Estamos hablando de que Dios no nos perdona hasta que hemos perdonado a todos. Porque mira, seguro había en el colegio personas que me ofendieron, que ni siquiera recuerdo. ¿Cómo voy a perdonar literalmente a todos? ¿Cómo voy a saber si yo he perdonado a todos para poder recibir el perdón de Dios? Bueno, otra vez, no es lo que quiere decir. Es confirmado por todo el resto de las Escrituras que nuestra salvación es por gracia, que el perdón es garantizado por la cruz de Cristo y no por nuestro acto de perdonar a los demás. Entonces la pregunta es, ¿qué quiere decir Jesús en estos dos pasajes complicados? Bueno, creo que refiere a lo que Jesús compartió en la parábola de los dos deudores en Mateo 18. Ahí encontramos un amo, un dueño que tenía dos deudores y uno tenía una deuda de millones y pidió misericordia y el dueño le perdonó la deuda. Y luego el que fue perdonado fue y trató muy mal a otro que le debió muy poco. Y el primer amo le llamó y le dijo, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo es que yo te voy a perdonar millones, pero luego tú no puedes perdonar poco? ¿A qué va? ¿A qué enseña la parábola de los dos deudores? Bueno, Jesús ahí, tal como aquí en Mateo 5 y 6, nos está enseñando que nosotros, ¿cómo vamos a experimentar y tener el perdón de Dios en nuestras vidas y no perdonar a los demás? ¿Cómo podemos recibir misericordia y no mostrar misericordia a los demás? No tiene sentido. Uno que no sabe perdonar es uno que no ha sido perdonado. Entonces Jesús está hablando de nuestra experiencia en la vida cristiana. Esas son las preguntas que tenemos. ¿Qué debo hacer como cristiano? Tienes que perdonar. Creo que había otra cosa más allá. Creo que es asistir a la iglesia. No dice eso. Claro que deberíamos congregarnos, pero aquí en el Sermón del Monte, las bienaventuranzas, encontramos pautas muchas más difíciles. Por eso, amigos, esta idea de la pobreza, la bancarrota espiritual, de llorar por nuestro pecado, de nuestra condición, es para toda la vida, para llevarnos a Cristo. Feliz son los que muestran misericordia, porque ellos entiendan su propia necesidad. Siguiente dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bueno, esto viene de Salmo 24. ¿Quién merece subir al monte del Señor? ¿Quién merece llegar a su santuario? Solo quien tiene limpias las manos y el puro del corazón. Solo quien no invoca a los ídolos ni hace juramentos a dioses falsos. Quien es así recibe bendiciones del Señor.
Dios, su Salvador, le hace justicia. Ahora nosotros cuando aplicamos eso a la bienaventuranza, ¿ellos verán a Dios? Claro, porque vamos a ser glorificados en el cielo, porque nosotros vamos a experimentar a Dios en la mora del Espíritu Santo. Como cristianos, discípulos del Maestro, nosotros debemos imitar a nuestro Señor, seguir en sus pasos. Otra vez, Jesús no murió, no sufrió para evitar nuestro sufrimiento. Nos enseñó el camino. Antes hablamos del dominio que fue dado a Jesús sobre la tierra. Y otra vez les pregunto, ¿esto no significa que también Jesús no tiene dominio sobre nuestro camino de vivir, nuestra manera de vivir? Todos de nosotros sabemos cuáles son los pecados que nos asedia todavía, las impurezas de nuestro corazón. Cuando uno tenía que subir al monte del Señor, al templo, tenía que prepararse, tenía que consagrar su vida. Los sacerdotes tenían que vestirse con ropa de lino fino, de un solo hilo. Tenían que bautizar y limpiar sus manos para poder entrar al templo. ¿Por qué? Jesús es germofóbico. No sé si eso es una palabra. No. Dios no tiene problema ya con la suciedad mientras esté afuera. Jesús murió por nuestros pecados para alejar nuestra maldad en la vida. Y eso implica muchos cambios para cada uno de nosotros. Eso implica que nosotros debemos ser santos como nuestro Padre en el cielo es santo, que nos dijo Jesús. Al acercarnos a Dios y a su santidad, nosotros somos confrontados con la diferencia entre nosotros. Entonces, ¿qué te impide, amigo? ¿Qué te impide practicar la misma bondad, misericordia, la paciencia que Jesús nos mostró? ¿Qué te impide mostrar el mismo servicio y perdón? En la nueva creación en Cristo nosotros tenemos una nueva naturaleza que nos permite cambiar. No somos inmutables como Dios. Podemos cambiar. ¿Por qué entonces nos sigue fastidiando los mismos pecados de antes, de siempre? Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bueno, esto parece a Salmo 34. Apártense del mal y practiquen el bien. Busquen la paz y no la abandonen. Ahora, esto no solamente se trata de mantener la calma o tener paz personal, sino buscar y promover la paz. A veces definimos la paz como en términos de la ausencia de guerra o conflicto, pero no estamos hablando aquí de la paz entre naciones. Estamos hablando de personas que buscan promover la paz dentro del conflicto. Es un contentamiento mientras haya conflicto, mientras haya aflicción, dificultad, sufrimiento. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a involucrarnos en los problemas de los demás? Nosotros pensamos que somos muy buenos pacificadores porque nunca nos metemos en nada. Evitamos el conflicto más que el COVID. Pero eso no es pacificador. Eso es ser una persona pasiva. Y eso es una paz falsa. Porque cuando nosotros simplemente quedamos atrás y no nos metemos, no estamos realmente promoviendo la paz. Entonces nosotros tenemos un deber, una responsabilidad como cristianos de ser sal y luz, tal como Jesús dijo en el Sermón del Monte. ¿Y eso qué significa? No somos sal en el sentido que aumentamos el sabor al mundo. Eso no tiene mucho sentido. La sal en esos días era un perseverante. Nuestro rol en el mundo es preservar
perseverante ya. Es preservar la santidad de Dios. Entonces muchas veces no estamos dispuestos a discipular a otra persona, específicamente por este punto de que nosotros no queremos meternos, no queremos involucrarnos en los problemas de los demás. Otros quizás quieren involucrarse demasiado, pero el asunto es, ser pacificador es una persona que puede ser un bálsamo, que puede ser una persona que puede traer paz y contentamiento a una situación muy complicada. Implica buscar, ayudar a los demás en su conflicto y encontrar a Dios. Nosotros hoy en día consideramos este rol y este trabajo mayormente como una ciencia de la terapia o psicología o psicoterapia. Pero realmente debería ser parte de los dones de cada creyente. Yo creo honestamente que si la iglesia hubiera hecho su trabajo bien, no habría necesidad de terapeutas y psicólogos. Yo sé que hay momentos en que estas ciencias tienen que diferenciarse. Hay trastornos de salud mental que la iglesia quizás no puede tratar. Entiendo eso. Pero el asunto es que todos deberíamos encontrar una multitud de consejeros dentro de nuestra comunidad de fe. Y eso significa, amigos, que nosotros tenemos que ser esa persona para los demás. Entonces, como yo les pregunté la semana pasada, ¿en quién estás invirtiendo la vida? Ahora, el siguiente, el último. Mateo 5, 10, 11. Ahora, yo he juntado estos últimos porque son parecidos. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán ustedes cuando por mi causa los insulten o persiguen y mienten y digan contra ustedes toda clase de mal. Amigos, si al final nuestra vida parece tan diferente que la vida mundana, habrá persecución. Es inevitable. En todas las edades y tiempos y eras de la historia del mundo ha sido así. Nosotros vivimos especialmente en una época en que cualquier diferencia entre las personas es muy notable. Por eso muchas iglesias buscan parecer como el mundo pensando que pueden atraer más gente así, pero eso no va a servir. Es la santidad de Dios que trae a los pecadores, los que tienen hambre y sed de justicia. Y a pesar de que vivimos en una sociedad pluralista donde no hay un valor para una verdad absoluta, por ejemplo, la cultura va a perseguir e insultar a los que son fieles a Cristo. Mientras nosotros somos adoradores fieles de Dios, el mundo no nos va a reconocer. Y eso implica muchas cosas. Implica que nosotros no vamos a ser buenos candidatos para la promoción al trabajo. No vamos a recibir las mismas bendiciones del mundo. No vamos a recibir la mano de coinonía y de amistad de muchas personas. Vamos a ser rechazados. Ahora, eso no significa que buscamos ser rechazados para ser perseguidos y decir que somos más creyentes, no. Esas cosas deberían ser natural porque somos tan enamorados de Dios. Sinclair Ferguson, uno de mis teólogos favoritos, era mi profesor también en el seminario. Dice, los cristianos son perseguidos por causa de la justicia debido a su lealtad a Cristo. La verdadera lealtad a Él crea fricciones en los corazones de aquellos que solo le rinden homenaje de labios para afuera. La lealtad despierta sus conciencias y les deja solo dos alternativas: seguir a Cristo o silenciarlo. Y a menudo su única forma de silenciar a Cristo es silenciando a sus siervos. El resultado es la persecución en formas sutiles y a veces no tan sutiles. Entonces, amigos,
aquí en estas bienaventuranzas nosotros encontramos parece una lista quizás al azar, quizás no parece muy organizada. Nos hubiera gustado paso 1, paso 2, no. Pero Jesús está diciendo a nosotros que si uno quiere vivir dentro de mi reino en una vida creciente, en su amor, en su intimidad con Dios, uno tiene que parecer así, tiene que tener estas cualidades. ¿Y cuáles son? Esta idea de la bancarrota, la pobreza espiritual, que nosotros lloramos por nuestro pecado, porque solo así, quebrantados de nuestra maldad, vamos a recibir un verdadero consuelo de Dios. Y también nosotros, mansos, humildes, pacificadores, nosotros somos gente de las Escrituras que reflejan los mismos atributos de Dios. Cuando Dios es misericordioso con nosotros, cuando Él nos perdona, ¿cómo respondemos? Mostrando misericordia y perdón a los demás. Las bienaventuranzas es una muy linda, hermosa representación de qué significa ser miembro y ciudadano de este reino de los cielos. Quiero terminar con una cita más de Ricardo Baxter, uno de mis puritanos favoritos. Realmente no logró todo él, tuvo algunas ideas medias raras, pero en cuanto a la idea de la santificación y el crecimiento de la vida cristiana, él lo entendió muy bien. Y él lo dice así: una mente celestial es una mente alegre. Esta es la forma más cercana y verdadera de vivir una vida de comodidad. Y sin esto debes sentirte incómodo. ¿Puede un hombre estar cerca de la fogata y no estar caliente? ¿O estar en el sol y no tener luz? ¿Puede tu corazón estar en el cielo y no tener consuelo? Por otro lado, ¿qué podría congelar e incomodar a los cristianos sino que vivan tan lejos del cielo? Oh cristiano, sube arriba, créelo, esa región es más cálida que esta de abajo. Ricardo Baxter entendió esta idea de que la vida cristiana, mientras nosotros vivimos aquí en la tierra, siempre mantenemos nuestra mirada hacia el cielo. Y como él dice acá, ¿cómo podemos mantener la mente ahí y no tener consuelo? La vida cristiana, en nuestro desarrollo propio, de nuestra madurez espiritual, es, como hemos dicho, un ciclo de quebrantamiento, arrepentimiento y acercamiento a Dios. Y cada vez que nosotros nos acercamos a esa santidad, conocemos a Dios un poquito más y tenemos una relación más íntima con Él. Pero eso viene a un costo de ver también nuestra maldad y volver a arrepentirnos. Pero amigos, yo no sé si hay un lugar más cálido, más tranquilo, más hermoso que volver al seno de Cristo y pedirle perdón. Quiero animarles en esta semana de separar un tiempo en el cual puedes tomar un tiempo de confesión con el Señor, arrodillarte y confesarle tu pecado de esta última semana. Y luego darle gracias por el perdón que nos ha dado en la cruz de Cristo. Nuestros servicios dominicales. Clamor matutino, 6:30 a.m. Servicio central, 10 a.m. Servicio nocturno, 7 p.m.